Presencia de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Hemos tenido una semana muy especial, una semana de fortaleza, mis hermanos, una semana de avance. Usted y yo hemos empujado el mundo espiritual, hemos tocado al trono de la gracia, nos hemos humillado delante del altar del incienso de nuestro Padre Celestial. Hemos entrado confiadamente al lugar de su presencia. Hemos orado, hemos intercedido, hemos clamado, hemos buscado a Dios con un corazón sincero. Y eso es como una semilla, mis hermanos, que se siembra en el mundo del espíritu. Son cosas que tienen un efecto en la eternidad. Son cosas que pueden transformar nuestro destino y que pueden afectar poderosamente y positivamente este año que está comenzando. Así que le damos un aplauso a nuestro Dios. Estamos felices, agradecidos con Él, que nos ha fortalecido a lo largo de esta semana para buscar su presencia. Gloria a Dios, a todos los que pudieron venir a orar a la iglesia y los que no, y oraron desde su casa o ayunaron. Gloria a Dios. Esto, mis amados hermanos, es lo que se debe hacer. Esto es lo correcto. Esto es lo que se requiere de la iglesia: orar, ayunar y predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Dele por favor la bienvenida a sus hermanos que se encuentran ahí alrededor de donde usted está. Comparte el amor de Cristo con algunas personas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Me siento muy fortalecido, mis hermanos. Ay, Padre. ¿Alguien dice amén? Hoy tengo que sacar esos amenes. Tengo que sacar ese amén de usted, gloria a Dios. Yo sé que quiere brotar, quiere salir. Gloria a Dios. Me siento muy fortalecido, mis hermanos. ¿Cuántos están fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza? Gloria a Cristo. Amén. Bueno, gloria al Señor. Seguimos adelante. Este año recién empieza y tengo el deseo en mi corazón de poder enfocarme en las cosas que son verdaderamente importantes. Y eso es también de lo que yo quiero estar hablando. Enfocarnos en las cosas que son realmente importantes, no desenfocarnos, sino más bien ajustar nuestro lente. ¿Alguna vez alguno de ustedes le han hecho un examen de la vista? A muchos de nosotros, ¿verdad? Y cuando usted está en el examen, le ponen un aparato en los ojos para que usted vea a través de lentes intercambiables. Y lo hacen ver por allá una pancarta con letras de distintos tamaños, desde la más grande hasta la más pequeña, y entonces le van haciendo algunas preguntas. Le dicen que tal vez con este lente, que tal vez con este otro lente, que tal vez ahora. Y usted puede ver cómo hay distintos lentes que hacen que usted vea distorsionado o borroso, que no vea con claridad. Pero en la medida que la optometrista o la persona que está ahí atendiéndole hace ajustes con los lentes intercambiables, usted ve cómo hay lentes que hacen que su vista se afine, se agudice, y usted puede ver con mayor claridad las letras que tiene por delante. Eso es lo que yo quiero. Yo necesito que el Espíritu Santo haga con nosotros en este año, mis hermanos. Que nuestra visión se ajuste como ese lente para ver con mayor nitidez lo que Dios va a hacer, y que nos enfoquemos como ese lente que se enfoca para ver con mayor claridad. Así que nuestra vida de fe y nuestra relación con Dios se enfoque en las cosas que son más importantes. Yo quiero hablar en esta noche, mis hermanos, a este tema
que lo titulé La obediencia es la evidencia de mi fe. Diga conmigo eso, la obediencia es la evidencia de mi fe. Le digo algo con mucho amor. Venir a la iglesia no es la evidencia de su fe. La obediencia es la evidencia de su fe. El apóstol Juan, en su primera epístola, aborda, no sé si llamarle una preocupación personal que él tenía en ese tiempo, donde ya comenzaban a surgir ciertas doctrinas que estaban desviando y que estaban confundiendo a la iglesia, al pueblo de Dios. Es una carta muy especial esa. Yo le aconsejaría, le animaría a leerla un par de veces por lo menos. Es una carta cortita que usted puede leer en 5 minutos, porque dice algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a enfocarnos realmente en lo que es importante. El apóstol Juan aborda esta preocupación que es fundamental para todos nosotros. Quizás era una preocupación personal de él, pero es una preocupación ahora fundamental para la iglesia, y es la autenticidad, mis hermanos, de nuestra fe, la realidad de una verdadera fe. Gloria a Dios, porque es mucho de lo que él toca. Leía al escritor C.S. Lewis y él decía algo que me impactó mucho. La realidad es que no somos tanto seres humanos, los cristianos. La realidad es que no somos tanto seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino más bien somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Me impactó muchísimo eso, porque esto habla de identidad. Nosotros somos seres espirituales, somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios, y estamos teniendo una experiencia humana que es temporal, mis amados hermanos. Y esa es la realidad, o esa es la razón más bien por la cual tú y yo debemos realmente enfocarnos en las cosas que son verdaderamente importantes y no perder el tiempo o desenfocarnos con cosas que en realidad no tienen valor, no tienen peso eterno. Esta realidad que menciona C.S. Lewis nos confronta con la necesidad de evaluar la autenticidad, escuche esto, de nuestra experiencia espiritual, la autenticidad de nuestra experiencia espiritual. Acompáñame a Primera de Juan capítulo 2, verso 3. Dice la palabra de Dios: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, esto es a Dios, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén. El verbo conocer en este contexto, porque dice el apóstol Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Este verbo conocer en este contexto no se refiere, mis hermanos, a un conocimiento meramente intelectual de las cosas, sino más bien se refiere a una relación íntima y transformadora con nuestro Dios. Porque esta es, mis hermanos, la verdadera naturaleza del conocimiento de Dios. Un conocimiento que no es mental, sino un conocimiento que nos transforma, un conocimiento que nos cambia, un conocimiento que hace de nosotros personas diferentes. Gloria al Señor. Así que la naturaleza del verdadero conocimiento de Dios es un conocimiento que transforma, es un conocimiento que va profundo a nuestra alma y a nuestro corazón y lo pone todo de cabeza, trastorna completamente nuestra vida. Gloria al Señor. Y esta es pudiéramos decir, la otra cara de la moneda, que es la falsa profesión de fe. En 1 de Juan 2:4, en el siguiente verso, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Vea qué directo es el apóstol Juan. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Por una parte, en el verso 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y ese conocimiento es
un conocimiento de transformación, no un conocimiento intelectual. Pero ahora el apóstol menciona esta falsa profesión de fe, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es un mentiroso. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Quiere decir que esta persona que practica esta falsa profesión de fe está viviendo en un autoengaño. Y escuche bien, porque esto es bien importante. ¿Cuáles son las señales de un autoengaño? El autoengaño del que practica una falsa profesión de fe. El que dice: yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, pero no hace su voluntad. El que dice: yo le conozco, pero no manifiesta o demuestra ningún cambio en su vida. Estas son las señales del autoengaño, y es una profesión de fe sin práctica. ¿Qué significa esto? Escuche: conocimiento sin obediencia. Diga conmigo: conocimiento sin obediencia. No es suficiente con saber la Biblia, es necesario obedecerla. Porque de nada sirve que tú y yo conozcamos la palabra si no estamos dispuestos a hacer lo que ella nos indica. Esta profesión sin práctica es adoración sin transformación. Podemos cantar, podemos levantar las manos, pero si no estamos dispuestos a que el Señor nos transforme, a que el Señor nos moldee, a que Dios nos santifique, es una profesión sin práctica. Esta profesión sin práctica también es religiosidad sin relación, a lo que yo llamaría apariencia. El apóstol menciona a aquellos que tendrán apariencia de piedad. Esto significa que van a parecer gente espiritual, van a parecer personas que aman a Dios o que conocen a Dios. Pero él dice: esta gente, gloria al Señor, dice que es una mera apariencia de piedad. Dice: pero niegan la eficacia de ella. Así que es sumamente importante que tú y yo nos demos cuenta de que esta es la evidencia de una falsa profesión de fe. Lo siguiente es fe sin obras. Diga: fe sin obras. Como lo dice Santiago, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Carlos Spurgeon decía que la fe que no produce obras no es la fe salvadora de Jesús. La fe que no nos hace actuar, la fe que no nos hace cambiar, la fe que no nos hace personas diferentes, la fe que no nos lleva a caminar en amor, la fe que no nos guía al arrepentimiento o que no nos guía al perdón. Esa no es una verdadera fe. Y lo último es acerca de las señales del autoengaño: un amor declarado o proclamado pero sin obediencia. Juan capítulo 14 verso 15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Gloria al Señor. Así que hay una naturaleza del verdadero conocimiento de Dios, y este conocimiento siempre será un conocimiento que nos transforma. Siempre será un conocimiento que nos lleva a la obediencia. Siempre será un conocimiento que nos lleva a la relación personal con Dios. Siempre será un conocimiento que nos lleva a las obras. Siempre será un conocimiento que los lleva a la obediencia incondicional a nuestro Padre celestial. Ahora, en primera de Juan capítulo 5 verso 3, quiero leer la Nueva Traducción Viviente, porque esto es bien importante. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Primera de Juan capítulo 5 verso 3, en la Nueva Traducción Viviente dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Amén. Y sus mandamientos, porque este es muchas veces el engaño de Satanás, sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Qué claridad
tiene este pasaje. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Eso es lo que significa amar a Dios. Amar a Dios genuinamente. Amar a Dios como debemos amarlo. Obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Ahora escuche esto, la obediencia auténtica, para que usted pueda comprender. El enemigo quiere que tú veas la obediencia como una carga. El enemigo quiere que tú veas la obediencia como algo difícil de hacer. Y en esta carta el apóstol Juan simplifica la obediencia, hace que sea mucho más clara y comprensible para cada uno de nosotros. Ahorita lo vamos a leer. Pero la obediencia auténtica, mis hermanos, esta obediencia de la que el apóstol habla y esta obediencia que Dios desea de cada uno de nosotros, en primer lugar, es una obediencia que nace del amor y no del deber. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una obediencia que nace del amor por Dios, no del deber. Una obediencia que no es una carga para nosotros, sino que es un gozo para nosotros. Porque por cuanto amamos a Dios, queremos agradarlo, amén. Queremos complacerlo, queremos satisfacer su corazón. Ahora, esta obediencia auténtica fluye de la gratitud y no del legalismo. Mire esto, porque nosotros muchas veces podemos caer en el legalismo cuando convertimos la obediencia en reglas. Cuando convertimos la obediencia en reglas, gloria al Señor. Dale. Está apagado, ¿eh? Cuando para ti es como un reglamento al que tú tienes que atender. Son como una lista del supermercado. Esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que tengo que cumplir. O sea, el nosotros querer cumplir, eso hace que sea evidente que es legalismo para nosotros. Yo no estoy aquí por cumplir con una responsabilidad. Yo estoy aquí porque amo a Dios y Él me llamó a servirlo, gloria a Dios. Así que esta obediencia fluye de la gratitud, no fluye del legalismo. Yo estoy agradecido con Dios por todo lo bueno que Él ha hecho por mí, por eso lo obedezco. No estoy obedeciendo una regla, no estoy simplemente atendiendo una lista de cosas que yo tengo que palomear para sentirme bien. Ya fui a la iglesia, ya serví, ya oré, y entonces eso como que me da un sentido de realización. No. Dios quiere que tu obediencia fluya de tu gratitud por todo lo bueno que Él ha hecho y todo lo bueno que Él va a hacer. Gloria al Señor. Ahora, esta obediencia, mis hermanos, que nace del amor, no del deber, que fluye de la gratitud, no del legalismo, se sustenta en la gracia y no en el esfuerzo humano. Tú y yo necesitamos de la gracia de Dios. Obedecer a través de la gracia, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra propia capacidad, no en nuestra propia habilidad, sino que nosotros estamos dependiendo de la gracia de Dios que nos capacita para servirlo, nos capacita para hacer su voluntad. Y por eso es que cada día nosotros nos acercamos al Señor para decirle: Señor, dame tu gracia hoy, dame tu gracia. ¿Sabes por qué tú necesitas la gracia de Dios? Para que tú puedas vivir a la altura de tu salvación. Tú necesitas la gracia de Dios para que tú puedas vivir a la altura de tu llamado, para que tú puedas vivir a la altura de tu asignación, para que tú puedas vivir a la altura de lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Para eso necesitas la gracia de Dios. Así que esta obediencia se sustenta en la gracia y no en el esfuerzo humano. No es, Padre Santo, no es tu sudor lo que Dios busca en ti. Dios busca su comunión. Dios busca su gracia, la gracia que Jesús derrama sobre tu vida. Esa dependencia, gracias Espíritu Santo. Dios no busca tu sudor, Dios busca tu dependencia.
Dios busca tu confianza. Dios busca que tú realmente apoyes tu vida en Él. Gloria a Cristo. Porque amar a Dios, leo nuevamente, significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Ahora escuche esto, porque cuando usted está leyendo esta carta y llega a esta parte, primera de Juan capítulo 3 verso 23, nuevamente leemos la Nueva Traducción Viviente, nos damos cuenta de cómo Juan resume. Decíamos hace un momento que los mandamientos del Señor Jesucristo no son una carga difícil de llevar, pero el enemigo quiere que usted y yo lo veamos como una carga. Obedecer a Dios, ay, qué difícil es eso. Obedecer a Dios, esa es una carga muy difícil de llevar. Obedecer a Dios, ay, es que es muy complicado. No, mire lo que dice primera de Juan capítulo 3 verso 23. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Mire lo que dice Juan. Ese es su mandamiento. Ese mandamiento que la palabra de Dios dice que no es gravoso, que sus mandamientos no son difíciles de obedecer. Dice, su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y esto es algo que tú y yo debemos ejercitar todos los días. Tú y yo debemos mantener una fe vigente. Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros. Esos son los mandamientos que la palabra de Dios dice que no son difíciles de llevar, que no son una carga. Tú crees que Dios tiene para ti una lista de 1000 cosas que tú tienes que hacer y tienes que cumplir todas y cada una de ellas. Pero Juan dice, este es el mandamiento de Dios: que creas en su Hijo Jesucristo y que ames a tus semejantes como te amas a ti mismo. ¿Alguien le da la gloria a Dios? Eso simplifica las cosas, mis hermanos. Con razón la Biblia dice, sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son difíciles, de llevar. Creer en el nombre de su Hijo y amarnos los unos a los otros. Gloria al Señor. Ahora escuche esto: la obediencia es una señal de permanencia en su voluntad. Es una señal de permanencia en su propósito. Es una señal de permanencia en su amor. Mire lo que dice primera de Juan capítulo 3 verso 24, el siguiente verso, aquí mismo en la Nueva Traducción Viviente: los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. Gloria a Dios. ¿De qué mandamientos estamos hablando? El verso anterior lo mencionó. Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y debemos amarnos unos a otros. Los que obedecen estos mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Vea qué importante es la obediencia. La obediencia es una señal de permanencia en Dios. Cuando la gente se desconecta de Dios, deja de obedecer. Cuando la gente se desconecta de Dios, deja de perseguir su voluntad. Deja de tener un interés genuino en hacer lo que a Dios le agrada. Pero nosotros sabemos que nuestra permanencia tiene que ver con nuestra obediencia, y que en la medida que nosotros mantengamos esta disposición de obedecer, nosotros nos vamos a mantener en comunión con Él, nos vamos a mantener en una relación activa con nuestro Señor, con nuestro Rey. Gloria a Cristo. Qué importante es entonces nuestra obediencia. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Ahora escuche bien: Dios nos da su gracia, y esto es bien importante, para que le obedezcamos. Amén. Dios nunca exige una obediencia forzada. Hello. Una obediencia obligada. Por eso decimos que Dios es un caballero. Es decir, Dios no te forza a amarlo.
Dios no te forza a obedecerlo. Dios no te forza a servirlo. Dios no te forza ni siquiera a orar. Todas esas cosas nacen de nuestro corazón agradecido. Todas esas cosas surgen en nuestro amor y en nuestra gratitud por Él. Gloria al Señor. Pero es la gracia, escuche bien esto, es la gracia la que en todo tiempo está fluyendo a través de nosotros para que nosotros podamos hacer lo que a Dios le agrada. Imagina un motor sin aceite. Dicen que cuando un motor se queda sin aceite se desviela, se daña. Nuestra obediencia, mis hermanos, no funciona sin la gracia. La gracia es como el aceite, gloria a Dios, de la maquinaria de nuestra obediencia. No es, repito, una obediencia forzada. No es una obediencia a la que tú te debes sentir obligado, sino que es una obediencia que fluye, escúchame bien, fluye mediante tu relación con el Señor, porque el que obedece permanece en comunión con Él y Él en nosotros, gloria a Dios. Pero su gracia es la manera en la cual tú y yo, gloria a Cristo, podemos obedecer sin que la obediencia sea una carga para nosotros. Gloria a Dios. Y mire qué tremendo, el conocimiento de Dios del que estamos hablando, como decíamos en 1 de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Este conocimiento transformador, este conocimiento que nos salva, que nos santifica, ese conocimiento, mis hermanos, produce amor. Cuando tú conoces a Dios y cuando tú te das cuenta de que Dios te ama, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Alguien dice amén a eso? En otras palabras, nuestro amor por Dios es una correcta reflexión de su amor por nosotros. Tú tienes poco amor por Dios. ¿Sabes cuál es el problema? No tienes que hacer así, quiero amar más a Dios. No, lo que tú necesitas es conocer el amor de Dios por ti. Es en la medida que tú conoces el amor de Dios por ti y lo comprendes que tu amor por Él se refleja. Es como un espejo, gloria a Dios. Mira esto, iglesia, es como un espejo. Dices, ¿cómo yo puedo amar a Dios con todo mi corazón? ¿Cómo yo puedo amar a Dios con todas mis fuerzas? Cuando tú comprendes y se te revela que Él te ama así, gloria a Dios. Él te ama con todo su corazón. Él te ama con todas sus fuerzas. Y si no me crees, mira la cruz. ¿Qué ves en la cruz? ¿Qué ves en la cruz donde hay un Salvador desangrado, derramando su vida por la humanidad? Ahí tú ves el amor de Dios. Y si esa es la manifestación del amor de Dios y tú lo comprendes, entonces tú reflejas el amor. Tú amas a Dios en la medida de que tú entiendes el amor que Dios tiene por ti. Gloria a Dios. Cuando tú te sientes amado, entonces tú amas. Por este conocimiento de Dios, escuche, produce amor. Y como ya vimos en el punto anterior, el amor produce obediencia. Gloria a Dios. El amor produce que yo quiera agradar a Dios. El amor produce que yo quiera seguirlo. El amor produce que yo quiera servirlo. El amor produce que yo quiera hacer su voluntad. El amor produce obediencia, y esta obediencia lo que hace es que profundiza mi conocimiento de Él, y se hace un ciclo. Se hace un ciclo. El conocimiento de Dios produce amor. El amor produce obediencia, y la obediencia profundiza mi conocimiento de Él. Y así es como el ciclo de la gracia funciona, mis hermanos, en la obediencia que nosotros le manifestamos a nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a evaluar un poquito nuestra fe. Y estas son algunas preguntas que yo quiero que tú te hagas para ti mismo en esta noche, y que reflexiones en ellas, porque esto es importante. Esto es como una especie de radiografía que nosotros le tomamos a nuestra fe, que nosotros le tomamos a nuestro corazón. La primera pregunta que yo quiero que tú te hagas, si la puedes anotar bien, y si no, luego puedes escuchar el mensaje otra vez. ¿Tus decisiones reflejan sumisión a la voluntad de Dios? ¿Tus decisiones reflejan
sumisión a la voluntad de Dios? Debemos hacernos esa pregunta. ¿En qué lugar está la voluntad de Dios, mis hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones? ¿En qué lugar está la voluntad de Dios cuando nosotros organizamos nuestra vida? Cuando proyectamos nuestro futuro, como decíamos en ese último mensaje antes de terminar el año. Cuando proyectamos nuestro futuro, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestros planes y en nuestros proyectos? Por eso esta pregunta es importante. ¿Tus decisiones reflejan sumisión a la voluntad de Dios? Segunda pregunta: ¿tu obediencia nace del amor o nace del deber? Tu obediencia, ¿de dónde nace? ¿Nace del amor o nace del deber? Yo le he dicho muchas veces que yo sirvo a Dios por amor, pero muchas veces yo lo sirvo por deber. Es decir, hay un sentido de deber que es saludable porque a veces me empuja a hacer lo correcto y hacer lo que tengo que hacer cuando yo no tengo una emoción que me respalde. Porque a veces nuestras emociones cooperan con nuestra fe. Como cuando tú tienes ganas de orar, como cuando tú tienes muchas ganas de venir a la iglesia, como cuando tú tienes deseos de leer tu Biblia. Esas emociones de alguna forma estimulan tu fe. Pero ¿y qué cuando no las tienes? ¿Qué es lo que te impulsa o qué es lo que te levanta a orar cuando no tienes ganas? ¿Qué es lo que te impulsa a venir a la iglesia cuando no te nace? Es en ese sentido que está este deber es saludable. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo correcto. ¿Por qué? Porque es lo que me conviene. Pero en el más alto, en la más alta de las motivaciones, mis amados hermanos, tiene que estar siempre nuestro amor por Dios. ¿Por qué haces lo que haces? Porque amo a Dios. ¿Por qué sirves a Dios? Porque amo a Dios. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque amo a Dios. ¿Por qué oras? Porque sirves a tu prójimo. Porque amo a Dios. Porque ayudas a los necesitados. Porque amo a Dios. Amo a Dios porque Él me amó a mí primero. Gloria a Dios. Y entregó a su Hijo para que derramara su vida a favor mío. Den un aplauso a mi Dios, por favor. Gloria a ti, Señor. ¿Tu obediencia nace del amor o del deber? Y la tercera pregunta: ¿hay áreas en mi vida donde resisto la autoridad de Dios? ¿Hay áreas en mi vida donde resisto la autoridad de Dios? Por ejemplo, la voluntad de Dios es que yo perdone y no quiero. Amén. Ahí es en ese tipo de áreas donde muchas veces nosotros resistimos la autoridad de Dios. Dios quiere que lo sirva, pero no tengo tiempo. Siempre tenemos tiempo para lo que más deseamos, ¿verdad? Pero hay áreas de tu vida donde resistes la autoridad de Dios, donde tú sabes que tienes que hacer un ajuste y tienes que comenzar a hacer las cosas que tú sabes o que la palabra de Dios te revela que debes hacer, y no precisamente lo que tú quieres hacer. Porque estas son preguntas, mis hermanos, de autoevaluación que nos ayudan a identificar, a evaluar nuestra propia fe. Gloria a Dios. Hay un pasaje en la Biblia donde dice el apóstol Pablo que ustedes mismos no saben darse cuenta si están en la fe. No pueden discernir si están en la fe. Gloria a Dios. Así que tú y yo, estoy casi terminando, tenemos que comenzar a dar pasos en este año, escuche esto, en dirección de una obediencia auténtica. ¿Qué significa esto? Hacer las cosas que tenemos que hacer porque es la voluntad de Dios, y no seguir como negociando, no seguir como en el medio, ¿verdad? Gloria al Señor.
Estos pasos hacia una obediencia auténtica son necesarios en la vida de cada uno de nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer la verdad. Es decir, examinar honestamente nuestro corazón. ¿Estoy realmente dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estoy realmente comprometido con hacer la voluntad de Dios? Esto es algo que rige mi corazón. Es como el sol alrededor del cual giran todos los planetas del sistema solar. Así es la voluntad de Dios para mí. O yo soy el sol y todos los planetas tienen que girar alrededor de mí, incluyendo a Dios. Es como decir, Dios es un asunto más de mi vida, pero no es lo más importante. Esa es la forma en la que yo lo veo. Toda mi vida, todo lo que yo hago, tiene que estar orientado de esta forma. Dios es el centro y todo lo demás gira alrededor de Él, como Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y por allá al final, ese que le quitaron el estatus de planeta, Plutón, pero ahí está dando vueltas. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué está dando vueltas ahí? Porque Dios dijo. Porque Dios dijo. Lo degradaron, ya no es planeta. Mire, ¿sabe por qué yo me grabé los planetas? Porque en la primaria nos obligaban a aprenderlo de memoria, como las tablas. Y en ese tiempo Plutón era un planeta, o era considerado un planeta del sistema solar. Después, pues que siempre no. Siempre no, porque no reúne los requisitos, qué sé yo. Pero ahí está Plutón dando vueltas alrededor del Sol, aunque no lo reconozcan, porque Dios le dio la orden que lo hiciera. Mire cómo todas las cosas, mis amados hermanos, deben girar alrededor de la perfecta voluntad de Dios. Y esa es la manera correcta en que funcionan las cosas. Si nosotros comprendemos esto, muchas áreas de nuestra vida se pueden arreglar. Cuando nosotros llegamos a reconocer que es Dios el que está en el centro y nosotros orbitamos alrededor de Él. Por eso es que tú y yo tenemos que examinar honestamente nuestro corazón, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, humillarnos voluntariamente delante de su presencia y pedir su gracia, disponernos a ser obedientes en la medida de nuestra comprensión. Dios nunca te va a exigir que seas obediente a lo que no sabes, a lo que no entiendes. Tú y yo debemos ser obedientes en la medida de nuestra comprensión de su voluntad. En la medida de nuestra comprensión de su voluntad es que tú y yo debemos ser obedientes. Así que hay que examinar honestamente nuestro corazón y determinarnos a ser obedientes en la medida de nuestro conocimiento y de nuestra comprensión de la voluntad de Dios. Y ¿sabe qué es también lo que tenemos que hacer? Identificar esas áreas de resistencia en nuestra propia vida. ¿Cuáles son esas áreas en tu vida donde te resistes a obedecer a Dios? ¿Cuáles son esas áreas en tu vida donde te resistes a hacer lo que sabes perfectamente que es la voluntad de Dios? Y trabajar en eso. Trabajar en eso. Gloria a Dios. De manera que tú y yo podamos ir cediendo gradualmente todas las áreas de nuestra vida a la obediencia. Dice la Biblia que hasta nuestros pensamientos, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor Jesucristo. Esos pensamientos que parecen caballos desbocados, hay que domarlos, gloria a Dios. Hay que sujetarlos, gloria a Cristo. Y hay que gobernar por medio del Espíritu nuestra propia mente. Así que estos son los pasos hacia esta obediencia auténtica. Examinar honestamente nuestro corazón, identificar las áreas de resistencia. Tenemos que hacer una renovación, escuche, del compromiso. Y yo quiero que usted sepa esto, iglesia. Dios requiere de nuestro compromiso. Vivimos una época donde muchas personas no se quieren comprometer con Dios. Hello. Hay gente que simpatiza con el evangelio, simpatiza con venir a la iglesia una vez a la semana. Está bien, puedo arreglármelas para vivir así. Pero en la medida que nosotros vamos
relacionándonos más con el Señor, nosotros nos vamos dando cuenta de que Dios va demandando mayor compromiso de nosotros. Dios va demandando mayor compromiso en diferentes áreas. Y eso es bueno, mis hermanos, porque recuerde que Dios nos está santificando. Dios nos está entrenando, Dios nos está preparando para la eternidad, no para lo temporal. Y entonces necesitamos renovar nuestro compromiso con el Señor. Gloria a Dios. Yo me he dado cuenta de algo. Mire, esto es un fenómeno que yo he estado observando en los últimos años y que sé perfectamente que obedece a una doctrina progresista de gracia que se ha enfrentado en la iglesia. En vez de cada vez comprometernos más con la santidad, por ejemplo, cada vez nos comprometemos menos. Si usted ve esta generación de creyentes de este último tiempo, es no una generación de creyentes que se esfuerza por la excelencia, sino más bien que rebaja el estándar. Esa es la razón por la cual usted ve de repente toda esta moda de tatuarse, por ejemplo, en las iglesias. Yo no condeno a nadie que se tatúe, pero yo puedo observar el fenómeno, porque antes no era así. Porque antes no había esta tendencia a ese tipo de cosas. Esta tendencia vino por esta doctrina progresista de gracia que comenzó a rebajar los estándares de la iglesia, rebajar los estándares en todos los niveles. Y cuando usted mira hacia atrás a la historia, usted ve cristianos que daban su vida por el evangelio. Usted dice, ¿cómo ese nivel de compromiso se convirtió en esto? En aquel tiempo los cristianos daban su vida por el evangelio. Hoy no quieren dar ni su tiempo. Hoy no quieren dar ni su tiempo, y el tiempo que dan es el que les sobra. Es el que les sobra. Es decir, si no tengo algo que yo considero más importante que hacer, entonces voy a la iglesia. Si no tengo algo más importante en que invertir mi tiempo, entonces eso es lo que yo le ofrezco al Señor. Es como, gloria a Dios, como esos borregos tuertos, como esas ovejas cojas, enfermas que le traían los judíos en la antigüedad al Señor. Los judíos, ay Padre Santo, los judíos iban a su rebaño y entre todas sus ovejas buscaban cuál era la oveja que le iban a presentar al Señor, cuál era la oveja que le iban a sacrificar. Y ¿sabe qué? No le sacrificaban la mejor oveja, buscaban la peor. No le daban lo mejor a Dios, le daban lo peor y agarraban la oveja. Esta oveja está enferma, esa es la que agarraban, y iban y se la presentaban al Señor en sacrificio, queriendo agradar. Y hay un momento, hay un texto en uno de los profetas donde Dios hace una reprimenda tremenda a todos esos sacrificios de animales enfermos, tuertos, cojos, y dice: me voy a agradar yo de esa clase de sacrificios que lo único que revelan es el lugar que tengo yo en el corazón de ustedes. Así que eso es lo que ha sucedido, mis amados hermanos. Por eso es que cuando se predica un mensaje de santidad, o cuando se predica un mensaje contra el pecado, o cuando se predica un mensaje que hable de compromiso, o que hable de devoción a Dios, que hable de fuego, que hable de avivamiento, hoy la iglesia se espanta y dice: ay, eso es legalismo. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a un evangelio progresista. Pero si tú y yo realmente queremos hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos aquí quieren hacer la voluntad de Dios? Tenemos que renovar nuestro compromiso con el Señor. Tenemos que estar dispuestos, gloria a Dios, a hacer la voluntad de Dios, buscar la transformación de nuestro corazón, buscar, mis hermanos, no adaptarnos a la corriente del mundo. No tome de ejemplo de devoción y compromiso
a los influencers cristianos de nuestra época ni siquiera oran. De verdad se lo digo, es evidente. No tome de ejemplo de devoción y de compromiso a muchos de estos artistas cristianos que lo único que están haciendo es contaminando a la iglesia con doctrinas que rebajan los estándares de vida que nuestras anteriores generaciones, que no eran legalistas, porque en esas generaciones encontramos a Pedro, a Juan, a Pablo, que escribieron estas cosas de las que estamos hablando. Yo no sé cómo llegué ahí, pero que eso está tremendo. Gloria a Dios. Escuchaba el otro día ay padre, no, sí, no. Usted no sabe las luchas que yo tengo aquí. A uno de estos influencers quejarse de cuánto él había sido lastimado por la iglesia. Yo dije, ay, pobrecito, cuánto la iglesia lo ha lastimado. Pedro fue crucificado de cabeza, mis hermanos, por Cristo. Pablo fue decapitado en Roma. Muchos cristianos fueron quemados en las calles de Roma y usados como antorchas humanas. La única condición para evitar el martirio era que negaran su fe en el Señor Jesucristo, y no estaban dispuestos a hacerlo. Hoy en día a nosotros nos da frío y no vamos a la iglesia. Ay, Padre, pero vamos a... Ay, Dios. No, pero estoy hablando en serio, no es broma, esa es la realidad. Tenemos que renovar nuestro compromiso con el Señor en este año. Gloria a Cristo. Renovar nuestro compromiso, cultivar nuestro amor por Dios. Y la respuesta práctica es: podemos comenzar a obedecer en las pequeñas decisiones. Desarrollar hábitos de obediencia. ¿Sabe cuál es una clave en la obediencia? No postergar lo que Dios te dice que hagas. Ese es uno de los hoyos más grandes. Entre más lo pienses, menos lo haces. Cuando nosotros postergamos la obediencia, se convierte en desobediencia. Gloria a Dios. Si yo le digo a mis hijas tiendan su cama, bueno, más bien su mamá, y no la tienden en el momento y la postergan, se puede convertir en desobediencia. Gloria a Dios. Claro, hay formas para motivarlas a obedecer. Hay que obedecer en las pequeñas decisiones. Hay que desarrollar hábitos de obediencia. Hay que practicar la obediencia, mis hermanos. Practica la obediencia desde lo más fundamental. Ama a tu hermano. Perdona a tu enemigo. No te dejes de congregar. La obediencia no es solo una señal de nuestra fe, es el testimonio visible de nuestra transformación en Cristo. Escuche esto: la obediencia no es solo una señal de nuestra fe, es el testimonio visible de nuestra transformación en Cristo. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, no solo demostramos nuestra fe, sino que profundizamos en nuestro conocimiento de Él. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que nosotros podamos desarrollar esta obediencia que haga evidente, mis amados hermanos, que somos gente de fe, que somos gente de fe, que somos gente de Dios en este año. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Por favor, levante sus manos al Señor. Levante sus manos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Diga: Espíritu Santo, te necesitamos. Aleluya. Dígalo: Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, revélame tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a tener un entendimiento más profundo acerca de la obediencia como una evidencia de mi fe, Señor. Padre, háblame a lo más profundo de mi corazón.
Ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Enséñame el camino por el que yo debo de andar, Padre bueno. Y en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, que yo pueda ir caminando en esta dirección, dando pasos firmes, Señor, a una genuina obediencia, a una sincera obediencia, a una obediencia que te traiga gloria, aleluya, a una obediencia que te glorifique, que te exalte, una obediencia que te traiga gozo y alegría, Señor, en tu corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, dile al Señor: enséñame a ser una persona obediente. Enséñame a tener un verdadero compromiso con tu voluntad, Señor, en cada área de mi vida. Ve, Señor, guiándome. Ve, Señor, llevándome por este camino, Dios Todopoderoso, que yo sé que es el camino de la bendición. Yo sé que es el camino, Señor, correcto que yo tengo que caminar, Padre bueno. Esta obediencia, Señor, que no es una carga. Esta obediencia, Señor, que no es algo a lo que tú nos obligas, Señor, sino que es algo, Padre, que tú esperas de nosotros en amor, en gratitud, en revelación, en entendimiento. Dios Todopoderoso, ayúdanos a ser libres de la desobediencia, de la rebeldía, Padre Celestial. Señor, del siempre postergar lo que tú nos hablas a través de la palabra, lo que tú nos pides mediante el Espíritu Santo y su voz de dirección. Señor, que seamos obedientes como tu Hijo Jesucristo fue obediente en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a mi Rey, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Fuerte pero necesario, ¿verdad? Importante, creo yo. Son temas que definitivamente tenemos que hablar, tenemos que tocar. No son los más populares, no son, como usted se dio cuenta, los demás amenes, pero son los que como que nos ayudan a ver las cosas con la perspectiva correcta, los que nos sacuden muchas veces, ¿verdad? De tantas cosas. Pero bueno, gloria a Dios. Pues damos gracias al Señor por esta semana de ayuno, de oración. Estamos expectantes de todo lo que Dios va a hacer en este año. Y yo oro al Dios Todopoderoso que cada vez más y más personas en esta iglesia, en esta congregación, se unan a este ejército de oración que Dios está levantando en este lugar. Gloria a Cristo. Que más y más personas nos levantemos para orar, para clamar, interceder y para que veamos la gloria de Dios. Gloria al Señor. Vamos a ofrendar, mis hermanos. Les invito a que tomen hoy una semilla de fe, una semilla de amor, y a que siembren con expectativa en el reino de Dios.